Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y con su familia. Hoy 8 de marzo del 2024 quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión del Evangelio del día que es tomado de San Marcos 12, 28, 34. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que esto. Y el escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, para entrar en el contexto del Evangelio de hoy, me gustaría compartir con ustedes qué significaba ser un escriba en el tiempo de Jesús. Los escribas fueron personas que estudiaron por mucho tiempo y tuvieron una muy buena formación. Por eso, en los tiempos de Jesús, la palabra escriba se designaba a una clase o a un grupo de hombres a quienes se les había enseñado mucho la ley. Por eso se les llamaba maestros de la ley. Y eran personas que durante toda su vida se habían dedicado a estudiar la ley, y se creía que alrededor de los 40 años, cuando ya tenían muchos estudios, podían dedicarse a enseñar. Por eso, el nombre que les daban era maestros de la ley de Dios. Y los escribas estaban acostumbrados a enseñar y a dar respuestas sobre la ley. Pero en el Evangelio de hoy, en este Evangelio, en esta lectura que compartimos hoy, podemos ver que el escriba es el que está escuchando cómo Jesús responde. Cómo Jesús responde a esas preguntas que le estaban haciendo, que además de contestar con una sabiduría divina, podríamos decir, también hace quedar mal a los fariseos y a los saduceos. Y él quiso hacer una pregunta. Y lo que sorprende en este Evangelio de hoy es que el escriba se deja enseñar por Jesús. Él acepta, además de conocer la ley, se deja enseñar por Jesús, acepta la enseñanza y además lo reconoce diciéndole maestro. Y el Señor, al ver que el escriba contesta con sensatez, dice el Evangelio, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ahí, en ese lugar, nadie volvió a consultarle o hacerle alguna pregunta a nuestro Señor. Entonces, la primera enseñanza que nos deja el Evangelio de hoy, hermanos, es: ¿reconocemos a Jesús como nuestro Maestro? ¿Realmente conocemos a Jesús como nuestro Maestro? Lo encontramos en la palabra, lo clamamos, cuando clamamos el Espíritu Santo, cuando clamamos sus dones, cuando miramos y leemos la vida de nuestro Señor Jesús, lo reconocemos como maestro. Y la segunda enseñanza del Evangelio de hoy también es resaltar la palabra amor, la palabra amar, la palabra caridad, porque como se puede mencionar, como menciona el Evangelio de hoy, amar es decidirse, amar es una decisión. Y podemos decir que amar a Dios es en toda nuestra vida, amar a Dios en todas nuestras realidades temporales, amar a Dios en el hermano es una decisión. Y amar a Dios es que nosotros elijamos
ponerlo a Él en primer lugar. Porque que Dios tenga ese primer lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, nos sirve para tomar fuerzas, para ir a esos lugares, a esas realidades temporales, a extender el reinado del Espíritu Santo. Amar a nuestros hermanos, como dice el Evangelio de hoy. Amar al prójimo como a ti mismo. Pero el ir al mar y el amar a nuestro prójimo pasa por amar a Dios primeramente. Que Dios sea nuestro primer lugar, que sea nuestro único maestro, que tengamos a Dios en el lugar que corresponde y que realmente lo amemos con todo el corazón, con todo el alma y con toda nuestra fuerza. Y amando al Señor de esa manera, automáticamente, hermanos, vamos a cumplir con el siguiente mandamiento, con el segundo mandamiento que nos dice el Señor en el Evangelio de hoy, que es amar a nuestro prójimo. Es importante, hermanos, tomar esa decisión, el decidir, el poner a Dios en el lugar que corresponde, en amarlo, que sea nuestra prioridad, que sea nuestro primer lugar. Que venga el Espíritu Santo en nuestro auxilio, que nos permita poder colocar nuestras prioridades en orden y que busquemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y de esa manera trasladar también ese amor a nuestros hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vencernos por amor para alcanzar la santidad.